Entienden, tus hijos no tienen la culpa. Tú eres el adulto. No te olvides de ellos. Bienvenidos a Crece Psicólogos, a tu espacio Pregúntame y yo respondo. Si eres nuevo en el canal, aquí encontrarás contenido para tu crecimiento personal desde la experiencia y perspectiva de psicólogos especialistas. Hoy atenderemos una pregunta que nos han dejado en nuestras redes sociales. ¿Cómo superar una ruptura amorosa de años con hijos? ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que te avisen cuando subimos un nuevo video. Dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Créeme, sería de gran ayuda. Si tienes alguna pregunta que desees sea atendida por nosotros, ponla en los comentarios y a la brevedad será elegida. ¿Estás listo? ¿Estás preparada? Porque hoy te revelaré 6 puntos muy importantes para superar a tu ex relación. Ah, caray, eso sí me interesa. Quédate al final del video porque el último punto mucha gente lo ignora. Sin más preámbulo, toma nota porque aquí comenzamos. Tomar la decisión de terminar una relación no es una tarea fácil, y más si existen hijos de por medio. En verdad, lamento mucho que tengas que pasar por esta situación. Hoy intentaré ofrecerte los recursos necesarios para que puedas tomar las mejores decisiones y puedas pasar por esta etapa de la mejor manera posible. Eso es severamente genial. Si aún no tomas la decisión de terminar definitivamente la relación en la que tú te encuentras, porque tienes algunas dudas, no te preocupes. Te dejo aquí arriba y en el primer comentario un video donde te explico las 6 señales que debes considerar para terminar una relación definitivamente. Si quieres, ve a verlo y después vuelve a este video para que sepas qué hacer cuando ya terminaste una relación de parejas con hijos. ¡Cielos, qué macizo! Punto número 1. Separa lo que pasó con tu ex relación de lo que pasa con tus hijos. No mezcles estas dos circunstancias. Son distintas y no debes juntarlas nunca. Van por separado. Una cosa es lo que sucedió con tu ex, el dolor que dejó y todos los problemas que tuviste que enfrentar. Y otra cosa es la relación que tienes con tus hijos. Ellos no tienen la culpa de nada ni deben ser responsables de lo que ustedes como adultos deben resolver. No los involucres en los problemas de tu ex relación. Comprender este punto ayudará a poner cada cosa en su lugar y actuar de manera justa con todos los involucrados. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Punto número 2. No te olvides de tus hijos. Si ya analizaste el punto anterior, te darás cuenta que por añadidura toma gran relevancia este punto. Debes comprender que la separación o el divorcio afecta a todo el sistema familiar y no lo podrás evitar. ¿Por qué me persigue la desgracia? Es parte de las consecuencias de la decisión de separarse o divorciarse. Así que si ya en sí el divorcio afectará a tus hijos, ahora suma la idea de olvidarte de ellos, de abandonarlos o de relegarlos. ¿Te imaginas lo que sucederá en sus mentes? ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de nadie. Busca las formas, las maneras, las estrategias para que te sientan cerca, que sientan que la relación de sus padres terminó, pero la relación que ellos tienen contigo no. Si te están restringiendo verlos, sea por motivos legales, acuerdos de pareja o por posturas rígidas de parte de quien asume la tutela, no cometas el error de desaparecer. A eso se le llama estrategia. De darle mayor prioridad a otras cosas y dejar en último lugar a tus hijos. Si no sabes de lo que hablo, te dejo aquí arriba o en la descripción del video un video donde hablo sobre jerarquías de vida y la importancia que tiene de vivir en congruencia con ellas. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. ¿Ya te suscribiste al canal? Apóyanos con tu suscripción, con un me gusta y salúdanos en los comentarios.
Punto número 3. Colócate en el número 1 de tu jerarquía. Hablando de jerarquías, no te olvides de ti. La preseparación, la separación y la post-separación deja mucha carga emocional, ya que es un proceso altamente desgastante. ¡Es horroroso! ¡Está increíble! Intenta con tus propios recursos reestructurar tu vida, ponerla en orden, sobre todo sanar tu mente de todo lo que haya pasado. Aprende a perdonar a tu expareja y también a ti mismo. Bueno, lo intentamos. Si no puedes hacerlo con tus propios recursos, acude a ayuda profesional. No hay nada como la terapia psicológica para ayudarte a conseguir estos objetivos. Recuerda que si tú estás bien en todos los sentidos, podrás ofrecer todo aquello a tus hijos que necesitan para un desarrollo óptimo. Algunos centímetros más tarde. Punto número 4. Sé firme al respetar los límites establecidos. Si ya está terminada definitivamente la relación, respeta esta etapa siendo y actuando de manera congruente. Sé firme y no permitas otro tipo de trato con tu ex que no sea como padres. Fuera de ello, ya no debes aceptarlo. Sé firme solicitando respeto a tu ex por las decisiones que quieras tomar en tu vida. Tú ya puedes hacer con tu vida lo que quieras y tu ex no debe involucrarse. Tu pareja puede intervenir en todo lo que corresponde a tus hijos, pero solo en eso. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Si tú eres quien se quedará en la casa con los hijos, sé firme al solicitar que tu ex ya no puede entrar y compartir los mismos espacios. No es sano. Es tu espacio y zona de seguridad y debes respetarlo. Cada vez que tu ex venga por sus hijos para verlos, debe ser de la puerta hacia afuera y no hacia adentro. ¿Eso es todo? Punto número 5. Hablar con los hijos de la situación de su relación. Si tus hijos ya tienen más de 3 años en adelante, es importante no engañar a tus hijos sobre la situación actual de la relación. Siempre es mejor hablar con la verdad y que estén enterados de lo que sucede. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Es bueno tener esta plática junto con tu expareja. Nunca hablen de los detalles, ellos no lo necesitan, solo hablen de las generalidades de su decisión de separarse y enfoquen su atención en dejar muy claro que su amor, apoyo, cercanía y protección hacia ellos nunca cambiará. Gracias por llegar al último punto. Apóyanos suscribiéndote y dándole me gusta al video, y si tienes alguna pregunta ponla en los comentarios. Y bueno, aquí el punto número 6. Dialoga con tu expareja para hacer acuerdos. Llegar a acuerdos en esta etapa es muy importante para el beneficio de todos los involucrados. ¡Un clásico! Ya como padres debemos enfocarnos en que nuestros hijos tengan todo lo necesario para tener un desarrollo óptimo, sano y adecuado para su vida. Organiza espacios para dialogar con tu ex en un ambiente neutro y enfocándose solo en hacer acuerdos de manera justa y objetiva. Entre esos acuerdos que se deben concretar son: ¿quién se quedará con la tutela de los hijos? Los días y horarios para que visiten a los mismos, de la puerta hacia afuera. ¿Quién se quedará con los inmuebles? ¿Quién se hará responsable de pagos, gastos, deudas y cualquier otro pendiente que tenga o que obtuvieron dentro de su relación? Esta pequeña parte se llama felicidad. En caso de no poder llegar a concretar acuerdos, siempre están disponibles las instancias legales. Es un ideal priorizar el diálogo de persona a persona, pero si resulta imposible concretar acuerdos o con el pasar de los días no se cumplen estos acuerdos, es mejor usar la ley para poder recibir apoyo, asesoría y que vigilen que los acuerdos se cumplan. Todo por el bien de los menores de edad. Vaya, eso explica muchas cosas. Espero que estos 6 puntos hayan sido de utilidad.
Sé que este momento es duro y difícil, pero debes reflexionar cada punto con objetividad y llevarlos a cabo. Al final te darás cuenta que saldrás de esta situación y llegará otra etapa de paz y tranquilidad, adaptándote a estas nuevas circunstancias. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Si te sirvió el video, no olvides darle un me gusta, comparte en tus redes sociales y suscríbete al canal si no lo has hecho. Te leo en los comentarios. Soy Luis Alberto Suárez y nos vemos hasta la próxima.